Es en esta primera sección donde profundizaremos la obra de Daniel Matamala, en la cual nos ofrece un diagnóstico contundente y detallado sobre el surgimiento y la consolidación del populismo autoritario, y cómo este fenómeno está destruyendo las democracias contemporáneas, especialmente en América Latina y en Venezuela. Matamala a la vez nos explica que estos líderes, comúnmente llamados caudillos, construyen un liderazgo carismático, basado en dos fundamentos emocionales claves. Uno vendría siendo un amor incondicional que le brindan sus seguidores y al mismo tiempo un odio profundo y visceral hacia un enemigo claramente definido, que el cual puede ser desde la élite política tradicional, los medios de comunicación, la oposición política u actores extranjeros externos. Esta relación afectiva es tan fuerte que desplaza cualquier respeto por las normas democráticas, a la vez que transformando al líder en la única figura de legitimidad política y moral. Es por eso que en Venezuela este fenómeno tuvo una manifestación clara desde la llegada de Hugo Chávez, el cual capitalizó la profunda insatisfacción de sectores populares con el sistema político y social vigente, prometiendo una justicia social redistributiva, la cual, sin embargo, detrás de las promesas de cambio y progreso, se desplegó una estrategia sistemática para erosionar las instituciones democráticas fundamentales y a su vez transformar el país en lo que él mismo denomina una pseudodemocracia, o lo cual también podría ser una autocracia electoral disfrazada. Es por ello que también Matamala destaca cinco etapas clave en la destrucción de la democracia, que el régimen de Nicolás Maduro ejemplifica pero a la perfección en su fase más autoritaria. Dentro de estas cinco podemos encontrar la erosión institucional, la cual se debilita la independencia del Poder Judicial, se anula la autonomía del Poder Legislativo y se controla a todos los organismos autónomos, desmontando los contrapesos esenciales para un sistema democrático sano. Número 2 también podría ser la polarización extrema y la construcción del enemigo maniqueo. La sociedad queda dividida en el pueblo virtuoso contra los traidores, u enemigos también. Esta división justifica a la vez la persecución política, la censura mediática y como también puede ser el control social estricto. Ya como número 3 podríamos encontrar la concentración total del poder. El caudillo en sí controla todos los resortes del Estado, elimina las salvaguardas institucionales y anula los límites legales a su autoridad. Ya como número 4 podríamos encontrar también la represión sistemática y el control social, la cual mediante mecanismos coercitivos, censura, clientelismo, programas sociales, partidarios, militarización y propaganda se mantiene a la población vigilada y a su vez fragmentada y sumisa. La número 5 también podría ser la corrupción generalizada. El régimen se perpetúa a través de la cleptocracia. Esto provocando que se desgarre la estructura económica del país y transformando al Estado en un aparato de saqueo. Matamala a la vez destaca un dato muy alarmante, que apenas el 28% de la población mundial vive en democracias plenas hoy en día, mientras que muchos países latinoamericanos están bajo regímenes ya sean híbridos u autocracias disfrazadas, como ya contamos anteriormente. Otro factor crucial dentro del que podríamos encontrar sería la responsabilidad de las élites políticas tradicionales. En muchos de estos casos, ellas abrieron las puertas a estos líderes. Es a menudo que en búsqueda de beneficios propios o porque subestimaron el peligro real. En Venezuela, por ejemplo, el indulto presidencial a Chávez tras un intento de golpe fue clave para legitimar su figura política y permitir su participación democrática, lo que representa un patrón recurrente en la región. Es que al mismo tiempo el sistema político tradicional pasó de ser pluralista a concentrar y monopolizar la representación política en una sola persona, el caudillo, expulsando a la sociedad civil organizada y a los sectores críticos. Esto destruye el espacio público, democrático y anula cualquier capacidad real de contrapesos e institucionalidad. Aunque el proceso en Venezuela es especialmente visible, Matamala hace la comparación con otros países.
desde casos más sutiles como la erosión institucional bajo AMLO en México, hasta casos explícitos y violentos como Donald Trump. En Estados Unidos, esto nos muestra que la crisis de la democracia liberal no es solo regional, sino que es global y estructural. Es por ello que este fenómeno, al crear un liderazgo autoritario que se representa como la única solución a los problemas, es que impulsa la destrucción progresiva del sistema democrático, alimentado por narrativas polarizadas, la manipulación emocional masiva y la consolidación de un régimen que sostiene con base en la exclusión y la concentración del poder. Finalmente, esta crisis demanda un análisis profundo y una respuesta política urgente. Defender a la institucionalidad y la convivencia especializada, que solo una democracia sólida puede garantizar. Es por ello que la experiencia venezolana es un llamado de atención para toda la región y el mundo, para así poder fortalecer y proteger la democracia. Debemos comprender estos mecanismos con rigor y visibilizar sus consecuencias y actuar con decisión. En esta segunda intervención abordaré con la profundidad y el rigor que merece el análisis seminal de Iván Podó, con el fin de utilizar su marco teórico para contextualizar y comprender cómo las profundas crisis sociales, económicas y de seguridad que asolan a una nación generan las condiciones objetivas y subjetivas propicias para la consolidación y perpetualización del populismo autoritario, con un doloroso y especial enfoque en el caso de Venezuela. Aunque Podó centra su estudio en un caso paradigmático chileno, sus conclusiones sobre la relación intrínseca entre violencia estructural, pobreza enquistada, el avance incontrolable del narcotráfico y el crimen organizado, y unas crisis migratorias masivas son lamentablemente altamente extrapolables al fenómeno venezolano, identificando un patrón de deterioro del Estado de Derecho y del tejido social que es universal en sus consecuencias. Para ello, es necesario entrenzar el panorama inicial señalando cómo la crisis económica venezolana, instalada de manera profunda y catastrófica a partir de la caída sostenida en los precios internacionales del petróleo y agravada exponencialmente por un conjunto de políticas económicas erráticas, estatistas y destructivas, aunado a una corrupción sistemática y sin precedentes que vació las arcas nacionales, ha llevado al país a un estado de colapso socioeconómico. Esta realidad se manifiesta en una hiperinflación extrema y crónica que pulveriza el poder adquisitivo, en un desempleo masivo y la destrucción del aparato productivo y en el colapso generalizado de servicios sociales esenciales, resultando en una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Ahora detengámonos a explicar el impacto devastador y microeconómico que en esta realidad genera el día a día de los hogares venezolanos. No solo cifras macroeconómicas, son vidas destrozadas, la inseguridad alimentaria crónica que lleva a la malnutrición, el deterioro acelerado de la salud y educación que condena el futuro de una generación, el desempleo juvenil estructural y la explosión de la migración forzada con más de 7.7 millones de venezolanos obligados a desplazarse buscando desesperadamente seguridad alimentaria, salud y un futuro lejos de la desesperanza. Luego es imperativo analizar cómo estas condiciones de vulnerabilidad extrema de desesperación actúan como un catalizador para escenarios de violencia generalizadas que minan la autoridad estatal y preparan el terreno para la aceptación del autoritarismo. Esta violencia se manifiesta en varias capas: un aumento exponencial de delitos comunes impulsados por el hambre, la consolidación del narcotráfico y crimen organizado transnacional que aprovecha la debilidad institucional y la corrupción y el control territorial de actores armados y paramilitares colectivos que ejercen el poder de facto sobre barrios y rutas estratégicas. Esta realidad crea en términos de PODUC zonas de anomia donde la ley formal del Estado no opera plenamente en este contexto, ausencia efectiva del Estado como garante de seguridad y derechos, y de falta de seguridad pública endémica. Las poblaciones exhaustas y aterrorizadas tienden a tolerar e incluso a apoyar figuras autoritarias que, si bien restringen las libertades, prometen restaurar un orden elemental y ofrecer una protección mínima contra el caos y la delincuencia. El autoritario aparece no como un opresor, sino como el único garante de la supervivencia. Finalmente, profundizaré en el mecanismo de supervivencia política del régimen,
la noción del clientelismo político como una herramienta esencial para el control, los regímenes populistas autoritarios en Venezuela que condicionan los recursos y servicios vitales como la distribución de alimentos a través de los CELAP, a la lealtad política explícita, creando relaciones de dependencia vitalicias que fuerzan al ciudadano a priorizar la obediencia sobre la autonomía, debilitando la dignidad de la ciudadanía. La crisis económica se convierte, paradójicamente, en un poderoso mecanismo de control político. Todo esto nos lleva a la conclusión inicial, siguiendo a Padug, que estas crisis son complejas, multidimensionales y profundamente arraigadas. Para revertir el avance populista autoritario es absolutamente necesario intervenir en las raíces sociales, económicas y culturales que han posibilitado este caldo de cultivo de la desesperación y la tiranía. La solución pasa por la reconstrucción institucional y la restauración de la esperanza. Juan Pablo Luna ofrece un análisis mucho más amplio y profundo sobre la crisis democrática en América Latina, con un enfoque especial en Venezuela, que revela las raíces estructurales y sistémicas detrás del surgimiento del populismo autoritario. Según Luna, no se trata de un mero problema político o moral superficial, sino de una crisis que está inscrita en la estructura misma del sistema político y social. Este enfoque es crucial para entender cómo se facilita la emergencia y la consolidación del autoritarismo en contextos como el venezolano. Luna sostiene que el epicentro de esta crisis reside en la incapacidad histórica y actual de los sistemas políticos para poder representar y articular adecuadamente la complejidad y la diversidad de las sociedades modernas. En Venezuela, esta incapacidad se traduce en una frustración masiva creciente en la ciudadanía, desencadenada por desigualdades persistentes, un estancamiento pronunciado en la movilidad social y una exclusión política amplia que afecta a sectores sociales importantes. Esta exclusión genera desconfianza y desapego hacia las élites políticas y los partidos tradicionales, que han perdido su capacidad de ser vehículos legítimos para la intermediación social y política. Como consecuencia directa, se observa una polarización extrema y la fragmentación social y política, donde los espacios para el diálogo, la negociación y el consenso se reducen drásticamente. Este escenario es ideal para la proliferación de discursos populistas y autoritarios, que ofrecen soluciones simplificadas y directas a problemas sociales complejos y acuciantes. Es en este caldo de cultivo donde los liderazgos autoritarios pueden capitalizar el descontento y la desesperanza, consolidando así su poder político mediante la promesa de restaurar el orden y resolver las crisis sociales. Además de la crisis política y social, Luna destaca el proceso de debilitamiento del Estado, que se manifiesta en una incapacidad para ofrecer servicios públicos que son básicos, garantizar la seguridad ciudadana y mantener un contrato social funcional. Este debilitamiento se profundiza con factores como la corrupción sistémica, el clientelismo, la falta de capacidad técnica e institucional, creando un Estado débil y fragmentado que no pueden cumplir con sus responsabilidades fundamentales. En este vacío institucional, los liderazgos populistas y autoritarios encuentran espacios para crecer y consolidarse, pues ofrecen una alternativa aparentemente eficaz ante la incapacidad estatal. Este modelo estallado de la democracia genera un círculo vicioso donde la deslegitimación, la exclusión social y la polarización política no solo se retroalimentan, sino que dificultan cualquier intento de recuperación democrática genuina. Luna plantea que la salida de esta crisis no reside en reformas superficiales o soluciones temporales, sino en una reinvención profunda de la democracia latinoamericana. Esto pasa necesariamente por la construcción de mecanismos institucionales y sociales que garanticen una inclusión política real, que amplíen la capacidad del Estado para proveer servicios y seguridad, además de esto que promuevan pactos sociales genuinos que reconstruyan la confianza entre gobernantes y gobernados. Para Luna, es indispensable entender que el populismo autoritario en Venezuela y en otros países de la región
no es la causa sino un síntoma visible de problemas estructurales más profundos. Por tanto, cualquier estrategia política y social que pretenda fortalecer la democracia debe enfrentar a estos pilares vulnerados, que son los antes ya mencionados: la exclusión, la desigualdad, la fragmentación, el debilitamiento estatal. La sostenibilidad democrática dependerá de la capacidad de reconstruir el tejido social y político desde una perspectiva amplia, inclusiva y fortalecida institucionalmente. En resumen, la crisis democrática venezolana es el resultado visible de una profunda falla estructural donde la pérdida de legitimidad, la exclusión social, la fragmentación política, la debilidad estatal se combinan para crear las condiciones propicias para el autoritarismo. Comprender esta realidad invita a mirar más allá de los líderes populistas y sus discursos para enfocarse en procesos de transformación institucional y social que sean reales y que permitan recuperar la democracia y evitar el avance irreversible del autoritarismo en ese país.